Concluye esta semana un nuevo récord en Estados Unidos, el del cierre administrativo más largo en la historia por falta de acuerdo en el Congreso para financiar al gobierno federal. Repasemos rápidamente los shutdowns más prolongados. El de este 2025 es ya oficialmente el más largo. Inició el 1 de octubre y hoy ya completa 39 días. Los republicanos y demócratas mantienen su desacuerdo por el gasto social. El segundo cierre más largo ocurrió en diciembre de 2018 hasta enero de 2019 durante la primera administración del presidente Trump. Se extendió por 35 días. El motivo fue por el desacuerdo para la construcción del muro en la frontera con México. El tercer cierre más largo fue el de diciembre de 1995, que terminó en enero del 96, durante el gobierno de Bill Clinton por la disputa del recorte al gasto público. Este duró 22 días. Durante la administración de Jimmy Carter hubo un cierre de gobierno de 18 días en 1978 por un desacuerdo en el gasto de defensa. Y finalmente en 2013, bajo el gobierno de Barack Obama, hubo una parálisis gubernamental de 17 días por la disputa de la financiación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare. Pues unos 1.380 vuelos que se suman a los más de 1.400 de ayer han sido cancelados en las últimas horas en Estados Unidos después de que el gobierno Trump ordenara reducir el tráfico aéreo para aliviar la tensión en un sector que trabaja con escaso personal debido a la parálisis presupuestaria. Se trata de un fin de semana de traumatismos en los viajes aéreos. Los aeropuertos de Chicago O'Hare, Atlanta y Denver son los más afectados, pero también tienen afectaciones los tres de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia y Dallas. Yo pienso que va a haber mucho problema a partir de este fin de semana y no sé por qué el gobierno deja que siga cerrado y sobre todo cosas tan vitales para la seguridad del país, para la comodidad de los pasajeros. El cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos, que comenzó el 1 de octubre y esta semana se convirtió en el más largo de la historia de Estados Unidos, ha dejado sin salario a miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal. Las suspensiones deben aplicarse de forma gradual, con un recorte inicial del tráfico aéreo de 4% el viernes y de 10% la semana próxima, si los legisladores demócratas y republicanos continúan sin ponerse de acuerdo sobre el presupuesto. Esto afecta, porque hay mucha gente que trabaja viajando, hay otras que se van de paseo y esos cortes afectan mucho, afectan muchísimo. Por lo menos yo voy a viajar ahorita, que no me digan que me cortaron mi vuelo porque tú me dirás. Las medidas se implementan justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina. Las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que los clientes afectados pueden modificar sus planes de viaje o solicitar un reembolso sin penalización. Y es que Estados Unidos vio anoche cómo caía un proyecto de ley que podía reanudar el pago de los trabajadores federales. El Senado rechazó un acuerdo para aliviar el cierre administrativo más largo en la historia de Estados Unidos, mientras demócratas y republicanos seguían en desacuerdo sobre cómo reabrir el gobierno. La medida obtuvo 53 votos a favor y 43 en contra en la Cámara, por debajo de los 60 votos necesarios para su aprobación. La mayoría de los demócratas votó en contra del proyecto, argumentando que otorgaría demasiada discrecionalidad al presidente Trump, quien optó por pagar a las tropas militares y a los agentes de inmigración durante el cierre administrativo, mientras amenazaba con retener el salario de otros trabajadores. El impacto económico sigue teniendo en vilo a Estados Unidos. La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que el cierre podría restar hasta 2 puntos al crecimiento del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre, si llegase a prolongarse hasta el Día de Acción de Gracias, es decir, el 27 de noviembre, no habría manera de recuperar unos 14.000 millones de dólares. El shutdown más largo de la historia afectará la confianza del consumidor, según el sector financiero, dejando cicatrices económicas por falta de consenso en el financiamiento estatal. Antonio Saravia, directora del Centro para el Estudio de la Economía y la Libertad de la Universidad Mercer, está con nosotros a esta hora. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto conversar contigo. ¿Cuál será ese golpe al interior de la economía, Antonio, por causa de este cierre que se ha extendido ya por más de un mes? Pues lo decías tú, probablemente 1 o 2 puntos porcentuales en el cuarto trimestre en el crecimiento del Producto Interno Bruto.
puede haber un efecto, digamos, permanente de 14 mil millones de dólares, pero acordémonos que esos son peanuts, ¿no es cierto? 14 mil millones de dólares versus una economía de 30 billones de dólares o 30 trillones en inglés, pues realmente no es un impacto mayor, ¿no? Eh, lo que pasa acá es que se dice en inglés inconvenience, ¿no es cierto? O sea, es una molestia, se cancelan los vuelos, la gente está sin trabajar, pero cuando vuelva le van a volver a pagar todo lo que no trabajó. Es decir, es una molestia y tenemos este sistema porque en el sistema federal de Estados Unidos, si no se sube el límite de la deuda, pues tienes que entrar en estos shutdowns. Si esto fuera permanente, pues sería otra cosa, porque si fuera permanente le genera incentivos a la gente a buscar trabajo en otros lugares, que no sea el gobierno, reduce el tamaño del gobierno, lo cual reduce los déficits, reduce la deuda, y eso sería beneficioso para la economía en el largo plazo. Pero como son temporales, no genera ese incentivo, la gente vuelve a trabajar, se le paga después, se recuperan los puntos de crecimiento, así que al final del día no tiene un efecto mayor. Pero aunque sea retroactivo, hay un golpe, por lo menos en el plazo inmediato, al consumo. Sí, claro, hay un golpe al consumo. Acuérdate que el índice de sentimiento del consumidor o de optimismo del consumidor ha bajado muchísimo, ¿no? Ya está en 50 puntos y eso es uno de los índices más bajos del índice digamos, de optimismo del consumidor. Entonces el consumo caen las ventas, pero repito, cuando se libere esto y se vuelva a abrir el gobierno, pues se paga todo de nuevo, la gente vuelve a tener la plata, vuelve a salir a comprar y no tiene un efecto en el largo plazo. Por eso yo digo, señores, lo que tenemos acá es un gobierno enorme. 125% del PIB es la deuda de este país. Este país tiene déficits fiscales desde el 2001. Desde el 2001, déficits fiscales a un ritmo del 5%. Tenemos que reducir el tamaño del gobierno. Pero con estas cosas no se reduce el tamaño del gobierno, porque esto es temporal, lo vuelven a abrir. Si esto fuera permanente, de otra cosa estaríamos hablando. Es decir, ese plan de gastos que además logró aprobar la administración Trump en meses recientes, en semanas recientes, iría en contravía precisamente de ese interés de tratar de reducir el tamaño del Estado, de achicarlo, de reducir su inversión. Exactamente, esto pasa desde el lado republicano, pasa desde el lado demócrata. Cada vez que tenemos estos problemas, al final no logramos el objetivo último. El objetivo último tiene que ser reducir el tamaño del gobierno, porque esto ya no da para más. Repito, tenemos 25 años, que la gente me escuche bien, 25 años consecutivos de déficit fiscal en este país a un ritmo del 5% del PIB. No son déficits chicos. Eso ha llevado a que la deuda del país sea el 125% del PIB. Es decir, este es un país endeudado que al final del día va a tener que subir los impuestos o hacer algo para poder pagarlo. Tenemos que reducir el tamaño del gobierno. Si los shutdowns, es decir, si los cortes en agencias, en diferentes gastos que hace el gobierno fueran permanentes, pues entonces la gente se readecúa, tiene incentivos a buscar trabajo en el sector privado, se achica el tamaño del Estado y eso sería beneficioso. Como estas cosas son temporales, no tiene un efecto en el largo plazo. Antonio, pero aunque tú ves, digamos, un efecto de rebote en el sentido de que pues ese pago que no se está dando actualmente para esos empleados y que finalmente se daría una vez se apruebe el presupuesto, no genera, pues te lo preguntaba anteriormente, una afectación al plazo inmediato que luego después no logre recuperarse. Después no podría haber sectores que, por ejemplo, por la crisis aérea que estamos viendo, estén sufriendo y reciban un golpe del cual no se puedan recuperar, o esas familias que hoy por hoy tienen que luchar porque no tienen que llevar a la mesa. Hay sectores que van a tener un efecto mayor que otros. Al final del día, la gran mayoría de los sectores se van a volver a recuperar. Pero sí, se está calculando que más o menos va a haber un efecto permanente de decrecimiento de alrededor de 14 mil millones de dólares. Pero repito, eso para la economía estadounidense es un pelo de tigre, como se diría, ¿no es cierto? Porque la economía estadounidense es de 30 billones de dólares. Entonces, realmente es muy poquito el afectamiento, digamos, permanente de la macroeconomía. Hay sectores que sí se van a ver afectados más que otros. Pero al final del día, otra vez, los incentivos son, el gobierno va a reabrir, va a volver a pagar y vamos a volver a todos a hacer lo mismo de antes. Ese para mí es el peligro mayor,
que volvamos a hacer lo mismo de antes, que el gobierno no se reduzca, que no eliminemos esos déficits y que no reduzcamos la deuda pública del país. La observación a esta hora de Antonio Saravia, director del Centro para el Estudio de la Economía y la Libertad de la Universidad Merced. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer.